pues bienvenido, Santiago Abascal. Estamos en tu furgoneta. Bienvenido tú. Bienvenido yo también, es verdad. Pero vamos, Lo primero, enhorabuena, sorpresa de estas elecciones. Yo tengo la sensación de que sorpresa mucho más allá de estas elecciones, si no lo iremos viendo. Fenómeno, explosión absoluta. Los más optimistas te llegaban a dar 5 o 6, se hablaba de 7 y al final ha resultado ser 12, y además con la capacidad, uno, decisoria, de poder cambiar el gobierno del Partido Socialista en Andalucía, 2, de cambiar un ciclo histórico, prácticamente 4 décadas en las cuales me gustará ver qué es lo que sale de aquí, en el momento en el que se empiezan a analizar los documentos. ¿Cómo lo asimila un partido que hasta ahora no tenía ningún diputado y pasa a ser totalmente decisivo en un hito histórico? Pues fundamentalmente con mucho sentido de la responsabilidad, porque es verdad que pueden dar vértigo este tipo de situaciones, y es cierto también que nosotros, cuando decidimos acudir a las elecciones andaluzas, dudábamos de poder obtener representación. Conforme pasaron los días y las semanas, empezó a cobrar fuerza la posibilidad de entrar, pero incluso en los últimos días no descartábamos nada. Veíamos que todo estaba muy abierto, porque había encuestas que nos daban 1, otras que nos daban 3, 4, otras 5, 6, y comentábamos entre nosotros que no descartábamos ni quedarnos fuera, con un 4,5% de voto, y quedarnos totalmente fuera del reparto de escaños, e incluso decíamos que no descartábamos llegar a 10. Eso era lo que... Fue el último sondeo famoso. Bueno, claro, que lo vimos, pero en la misma noche electoral, ¿no? Y realmente las expectativas fueron superadas, y yo creo que tiene que ver también con que durante 2 meses después de Vistalegre se nos ha estigmatizado sistemáticamente por parte de muchos medios de comunicación y por parte de todos los partidos políticos de la ultraizquierda, y eso ha hecho que nuestro voto esté un poco oculto, que haya mucha gente que cuando le preguntan no responde, y además que hemos hecho una gran campaña, llenándolo absolutamente todo. Vosotros, eso te iba a decir, habéis tenido los mítines posiblemente con más seguimiento de todos los que se veían, contando todos los partidos, o sea, observar 4.500 personas, 5.000 personas congregadas delante de un acto. Esto sonaba a épocas pasadísimas, cuando casi no había ni presencia instantánea, ni internet, ni de medios online, ni nada. ¿Tenéis la sensación de que vuestro público, vuestros electores, vuestros seguidores son mucho más fieles, o empiezan a reclamar un determinado tipo de mensaje que estaba oculto y que por lo tanto va a tener traslación a la escala nacional? Es decir, que no estamos hablando de un fenómeno andaluz, ni muchísimo menos. Bueno, en primer lugar, no probablemente. Lo cierto es que los mítines más numerosos de la campaña electoral han sido los de Vox. En cualquier provincia, en cualquier ciudad, por pequeña que fuera, incluso en los pueblos, porque hemos visitado las capitales de provincia de los pueblos, hemos tenido mítines multitudinarios. Calculábamos que unas 25.000 personas han venido a los actos públicos de Vox durante la campaña. Esos números no puede mostrarlos ningún partido. Había un electorado muy movilizado, y además un electorado nuevo. Hubo algo que yo empecé a preguntar en los últimos grandes mítines, desde el mítin de Granada, en el que hubo más de 2.000 personas, y fue dirigirme al público y decirles: ¿cuántos de los que estáis aquí, hasta que apareció Vox, nunca habíais ido a un mitin político? Y levantaban la mano de manera instantánea más del 60% de los asistentes. Esa pregunta, planteada en un acto público del PSOE, del PP, incluso de Ciudadanos o de Podemos, no llevaría a que tanta gente levante la mano. Hemos sacado de la abstención a muchas personas, y yo creo que eso va a tener una influencia determinante en la política española. El fenómeno de Vox, que se ha producido con tanta fuerza en Cataluña, no es posible que no se reproduzca en el conjunto de España. Es decir, lo hemos hecho donde más difícil era, donde menos se nos esperaba, donde parecía que la izquierda dominaba, y por lo tanto vamos a poder hacerlo con más facilidad en el resto de España. ¿Cuál es la clave del éxito de Vox? Porque empieza a tener la sensación, Vox evidentemente es un partido, Vox ha estado peleando, Vox ha aguantado los peores momentos, habéis aguantado un aplastamiento y un bloqueo mediático como ya había visto muy pocos en la historia de la política española, pero yo tengo la sensación de que Vox ha conectado con algo que sobrepasa nuestras fronteras, que se observa en un montón de sitios, pero posiblemente en España con especial intensidad, y es un sentimiento de pisoteo a determinada gente que piensa y quiere en una determinada clave constitucional, clave de derecha, clave de poder decir lo que piensa, por ejemplo, con respecto a determinadas ideologías de género, con respecto a determinadas ideologías animalistas. ¿Habéis tocado esa tecla? ¿Ese es el éxito de Vox? Bueno, yo creo que más que una clave ideológica, estamos ante un gran hartazgo por el hecho de que se pisotease y se prohibiese el sentido común, que la gente se expresase como naturalmente lo hace en su casa, con sus amigos, en la sobremesa, con su familia, y de repente apareció un partido que les ha dicho todo eso que los progresos dicen que está mal, que no se puede pensar, todo eso que se quiere prohibir,
es lo normal. Lo políticamente correcto. Sí, y frente a lo políticamente correcto nosotros decíamos, esto es de sentido común, son los valores que os han enseñado vuestros padres, ¿no? Hemos vivido durante estos días anécdotas muy curiosas. Por ejemplo, en el gran mitin de cierre de campaña de Sevilla, en el que hubo más de 4.000 personas, se encontraron los concejales del Partido Popular de una localidad cercana a Sevilla con el concejal del Partido Socialista de una localidad cercana a Sevilla. Es decir, se encontraron allí compañeros de corporación del PP y del PSOE asistiendo al mitin de Vox. De hecho, hemos movilizado un electorado... No los nombres que tienen un problema. No he dado los nombres ni el pueblo, pero hemos movilizado a una gente muy diversa, muy variada. Hemos visto que hemos tenido fuerza en el núcleo urbano, también en los núcleos rurales, porque hemos hecho una defensa de la forma de vivir en el mundo rural, de las tradiciones, de la Semana Santa, de la caza, de la tauromaquia. Es decir, son personas de muy diferentes tipos las que han venido. Hemos visto personas muy mayores, personas muy jóvenes. Tenéis mucha capa joven. Muchísima. Ahora mismo en Instagram somos el partido que domina la red social. Acabamos de adelantar a Podemos la semana pasada, pero hoy lo hemos, bueno, ya ha habido un acelerón y lo superamos con creces. Y además lo vemos en la calle. Es que vienen chavales de la edad de mi hijo mayor, de 14 años, que nos para sacar fotos. Vienen a los mítines, chavales de 14, 15 años, no con sus padres. El grupo de amigos de 14, 15, 16 años. Y es fundamentalmente, yo creo, porque hemos hablado con claridad y porque hemos hablado de España con mucho orgullo, sin ningún tipo de vergüenza. Nosotros no hablamos del patriotismo constitucional, no tenemos que descafeinar el patriotismo, descremarlo. Realmente lo hacemos con naturalidad y creo que a los jóvenes les hemos dicho algo muy importante, que tienen futuro y que tienen raíces, y que no solo no tienen que avergonzarse de sus raíces, de lo que les han dado sus padres, sino que se tienen que sentir orgullosos. Y eso ha llevado a que mucha gente se mueva. La posición en materia de inmigración, las críticas al feminismo enloquecido, que está llevando a muchos hombres a ser convertidos en, bueno, a la mitad de la población, en realidad. Bueno, tener que defenderse de una presunción de culpabilidad. Es que se ha acabado la presunción de inocencia para el varón, ¿no? Entonces son cosas que estaban fuera del debate político, que las hemos puesto, que la izquierda interpretaba como nuestras debilidades y por lo tanto las han amplificado y en realidad son nuestras fortalezas. Esto me suena a lo que ha pasado con Donald Trump. Es decir, se carga todos los medios de comunicación, se lanzan en bloque a atacarle y acaba consiguiendo dar la vuelta a esa campaña y lo convierte precisamente en su aliado, ese ataque. Sí, es que nos está pasando lo mismo. Nosotros hemos llegado hasta aquí fundamentalmente a través de las redes sociales y con una presencia en pequeños medios de comunicación libres, pero las grandes televisiones, las grandes radios no nos estaban dando ninguna oportunidad durante mucho tiempo y nos hemos dado cuenta de que no nos hacían falta. Poco a poco hemos creado una red muy potente en las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, en el WhatsApp, y eso nos ha hecho llegar a millones de españoles que nos conocían y a los que les faltaba vernos en alguna ocasión en la televisión para de alguna manera tener un certificado de calidad, porque parece que hasta que no apareces en la tele no te dan el crédito de que puedes tener representación y Vistalegre sirvió para eso. De repente Vox existía, de la noche a la mañana no se llena Vistalegre, pero apareció en los medios de comunicación, no pudieron ocultarlo. Y yo creo que en ese momento se produjo una gran conexión entre el electorado potencial y el electorado que nos votó. Y ese electorado ahora ha visto el gran triunfo que hemos tenido en Andalucía. Yo creo que no se sabe cuál es el techo de Vox. Nosotros salimos ahora a ganar las próximas elecciones europeas. Se os ha atacado por todas partes, se os ha dicho de todo, que si sois racistas, que si sois no sé qué, que si sois extremistas. ¿Vox es un partido extremista, Santiago? Sí, es un partido de extrema necesidad. Y a Vox le atacan la extrema izquierda, le atacan los que levantan el puño y van con la hoz y el martillo, le ataca el gobierno apoyado en los enemigos de España, le ataca el gobierno apoyado por los que han justificado los crímenes contra 1000 españoles, el gobierno apoyado por los que han dado un golpe de Estado separatista en Cataluña. Esos que nos llamen lo que quieran. No, es que no perdemos un minuto en defendernos. Vox es un partido de sentido común y un partido que defiende los valores que nos han enseñado nuestros padres y que defiende la libertad, la propiedad privada, el orden constitucional, el imperio de la ley y la unidad nacional. El otro día un antiguo líder del Partido Popular, que en estos momentos ya no está en activo, pero que yo considero que tiene muchísimo conocimiento, me decía, y lo decía de hecho en una mesa común, y decía, Vox se ha quedado con el corazón del PP. Es decir, bajo la etapa de Mariano Rajoy se perdió el sentimiento, se perdió la capacidad de impulsar a la gente, se perdió la capacidad de enamorar, por decirlo de alguna manera, de ilusionar a la población y se convirtió, él lo decía en primera persona del plural, decía, nos convertimos en un partido burócrata. ¿Ha
rescatado ese sentimiento y esa forma de emocionar Vox de lo que tenía el Partido Popular en la época de Mariano Rajoy? Bueno, en realidad yo eso tengo que negarlo, ¿no? Porque Vox no se ha quedado con un corazón azul, se ha quedado con un corazón rojigualdo. Es decir, Vox ha llamado a personas que estaban defraudadas por el PP, a personas que no sabían que habían votado al votar a Ciudadanos, e incluso a algunos españoles de la izquierda que de repente no han comprendido que el Partido Socialista se pusiera de espaldas a España en Cataluña, no han comprendido que el Partido Socialista se aliara con el comunismo chavista. Entonces Vox no es el Partido Popular auténtico, ni mucho menos. Vox tiene un programa enteramente nuevo, en algunas cosas puede coincidir con algunos de los mensajes que actualmente lanza el Partido Popular y en otras está bastante alejado, incluso va muy por delante, ¿no? Es decir, Vox no ha venido a resolver la falta de representación de quienes en su momento votaron al Partido Popular, ha venido a ofrecer un programa alternativo a millones de españoles sin preguntarles qué es lo que han votado. Y yo creo que ahí está la clave, ¿no? Porque es peculiar que todos los grandes medios de comunicación y los partidos políticos se han hartado de decir que éramos de extrema derecha, que había que aplicarnos un cordón sanitario, y cuanto más lo dicen, resulta que nos vienen votos de todas partes. Con lo cual, que sigan insultándonos, yo creo que ahora que lo estoy diciendo van a echarse de atrás y entonces van a dejar de hacerlo y lo lamentaré. ¿Qué pasa en España que un partido como el Partido Socialista puede estar sistemáticamente repartiendo carnés de demócrata a medio mundo? Yo creo que ya los ha debido empezar a enviar como Amazon al extranjero, y resulta que lo hace mientras pacta con unos golpistas, con podemitas, con comunistas, con proetarras, con toda la colección de separatistas, y nadie le tacha de nada. Resulta que Vox no ha pactado nunca jamás con nadie que sea contrario a la Constitución. Yo no recuerdo, dímelo tú si es así, algún tipo de planteamiento que se haya hecho en contra de la Constitución. Yo no recuerdo ninguno, y sin embargo se os tacha de todo. ¿Qué pasa en estos momentos en el panorama político español? Bueno, lo que ha pasado es que el Partido Socialista se ha encontrado enfrente normalmente a una derechita cobarde, acomplejada, y el Partido Socialista ha ido avanzando en los planteamientos de la izquierda, ha aplicado su agenda política, y cuando la derecha llegaba al poder lo que hacía era consolidar la agenda política de la izquierda, no cambiarla. Llegaba y no derogaba la ley de violencia de género, no derogaba la ley de memoria histórica, no bajaba los impuestos, no hacía en Cataluña lo que su electorado esperaba. Entonces el Partido Socialista está tan envalentonado que se puede permitir cualquier cosa, y hay que tener en cuenta que el Partido Socialista es un partido que con estas mismas siglas, y ahora se dedica a reprochar a los españoles lo que piensen del pasado, pero con estas mismas siglas fue el responsable del inicio de la guerra civil en España, con 2 golpes de Estado contra la República y con el asesinato del líder de la oposición, que se dice rápido, José Calvo Sotelo. Y ese partido se permite dar lecciones a los demás. ¿Por qué? Porque no encuentra a nadie enfrente que le diga estas cosas. ¿Es entendible que ese mismo partido esté utilizando sistemáticamente el tema guerra civilista? Lo digo porque una de las cosas que están en estos momentos, y se la ha escuchado a Susana Díaz, se le ha escuchado a Ábalos, es decir, hay que tener muchísimo cuidado, porque acaba de llegar un partido que está fuera de la Constitución, tenemos que hacerle el cordón. Llamo a todas las fuerzas democráticas. ¿El partido que está intentando reabrir el guerra civilismo está autorizado para eso? Bueno, sin ninguna duda no lo está. Es que además los argumentos son falaces, pero curiosamente con esos argumentos falaces del Partido Socialista coinciden algunos supuestos liberales de boquilla que dicen que Vox es un partido que tiene planteamientos inconstitucionales o que está contra el orden constitucional, ¿no? Vox defiende el orden constitucional mientras sea y planteamos la reforma de algunos artículos de la Constitución, pero a través de los mecanismos de reforma de la misma Constitución. Es decir, creemos en el imperio de la ley, creemos en la democracia, y que la democracia tiene que tener contrapesos, que tiene que haber separación de poderes. Quienes nos están acusando a nosotros son los que creen en el modelo bolivariano. Es decir, nosotros, bueno, no voy a decir que nos preocupe, pero evidentemente entendemos que estamos ante un insulto, ante una caricatura, ante un estigma, no ante un razonamiento, porque los que lo dicen además son los que pactan con aquellos que quieren romper la Constitución y la unidad de España, que es la base de la Constitución. ¿Qué le pasa a Pablo Iglesias con vosotros? ¿Lo hace simplemente porque os odia? ¿Lo hace porque cree que eso le da voto? ¿Lo hace como estrategia para posicionarse por encima del PSOE? ¿Porque es sistemático el ataque? Bueno, yo creo que nos odia. Yo creo que Pablo Iglesias quiere convertir España en una checa. Lo que ha hecho ayer precisamente, alentando al odio contra los votantes de Vox, contra millones de españoles, lo demuestra. Ha dicho que había que hacer antifascismo militante y que declaraba prácticamente una alerta antifascista. Ya lo hicieron hace poco en Murcia, y nos encontramos a unas hordas comunistas con la hoz y el martillo, encapuchados, durante 4 horas hostigando a un mitin político de Vox en el que había miles de personas, y gritando: os mataremos como en Paracuellos, y Ortega Lara vuelve al zulo.
Estas eso cosas, en presencia de Ortega Lara. Sí, estas cosas tienen consecuencias. Entonces yo lo que quiero decir es que nosotros señalamos a Pablo Iglesias como responsable de cualquier tipo de violencia o amenaza contra esta fuerza política, contra sus dirigentes, contra sus cargos públicos y contra sus votantes y simpatizantes. Hay un argumento que habla de que el voto a Vox acaba fraccionando el voto del centro derecha y que le va a impedir precisamente la gobernabilidad. Lo que ha pasado en Andalucía... Había un argumento, quieres decir, porque ese argumento ha explotado, se ha muerto. Eso te iba a decir, lo que ha pasado en Andalucía contrarresta ese argumento definitivamente. Sin ninguna duda, yo creo que la estrategia y el chantaje del voto útil ha muerto en Andalucía. Decían que era imposible vencer a la izquierda si no se iba conjuntamente una única fuerza política, una especie de coalición, y se ha demostrado exactamente lo contrario. A la primera de cambio que Vox puede presentarse, lo hace con la suficiente fuerza como para hacer lo que los inútiles del voto útil han sido incapaces de hacer durante 36 años. Yo creo que ha sido aplastante nuestra contestación, la contestación de 400.000 andaluces, que se dice rápido. ¿Qué va a ocurrir a partir de ahora? Hay una posibilidad de gobernabilidad, la fuerza más votada dentro de los que podrían pactar. Luego entramos a desglosarlos, porque hay uno que se ha desgajado. Estoy hablando de Albert Rivera y de Ciudadanos. Pero en principio hay tres fuerzas que parece claro que podrían llegar a un pacto y por lo tanto apear a Susana Díaz. ¿Qué puede ocurrir? ¿Va a exigir algo? ¿Vox va a exigir cargos? ¿No va a exigir cargos? ¿Va a exigir programa? ¿Va a exigir cambios de nombres en los posibles candidatos a presidir esa Junta de Andalucía? Bueno, yo creo que es pronto todavía para hablar de ello. Nosotros vamos a reunirnos, el Comité Ejecutivo Nacional, este miércoles, analizaremos la situación, veremos cuál es la estrategia, pero lo que sí puedo adelantar es que ya tenemos un pacto. Tenemos un pacto con 400.000 andaluces que nos han dicho que quieren reformar el Estado de las autonomías, que se devuelvan las competencias de educación y sanidad al Estado, es decir, que Andalucía sea la adelantada en la recuperación de la cohesión nacional y de la igualdad de todos los españoles, que nos han dicho que quieren que se preserven y se respeten las tradiciones del mundo rural, que nos han dicho que es necesario rebajar la presión fiscal y que hay que acabar con los impuestos injustos y confiscatorios como el impuesto de sucesiones radicalmente. ¿Bajada del IRPF también? Bueno, en el tramo autonómico, por supuesto, nosotros pensamos que hay que rebajar todos los impuestos, y los que no hay que rebajarlos es porque hay que eliminarlos. Y todo esto es lo que, junto con otras cosas, por ejemplo, la derogación de las leyes de memoria histórica y de género, a las que se ha dado una vuelta de tuerca autonómica en Andalucía, y una posición en defensa de los españoles frente a la inmigración ilegal, para que en el acceso a las ayudas sociales los españoles tengan prioridad. Estas son las cosas que nosotros vamos a defender. Las siglas, los nombres, eso es secundario en estos momentos. En eso se están peleando otros. Andan Juan Marín y Juanma Moreno diciendo quítate tú que me pongo yo, y yo creo que es lo que menos importa a los españoles. Lo que más les importa en estos momentos es que nadie malogre la posibilidad de expulsar a la corrupción socialista y al comunismo chavista de Andalucía. Es decir, que Vox tiene claro que si puede va a hacer todo lo posible por favorecer esa unión de tres, alianza, llamámosle X, de tres partidos para expulsar al socialismo andaluz. Sin duda, no será por nosotros si eso no es posible. Vox hará todo lo posible. ¿Qué le parece a Santiago Abascal la postura que está tomando Ciudadanos? Juan Marín habló directamente de que era antagonista de Vox. Yo tengo la sensación de que había otros partidos en los cuales podía haber puesto el ejemplo. Podemos, por poner un ejemplo, ¿no? Y Albert Rivera directamente ha salido a decir que no quieren hacer nada con Vox, que tiene que ser fuera. Bueno, ellos lo verán. Realmente yo creo que los andaluces han hablado con toda claridad, quieren un cambio. Yo creo que si ellos toman la decisión de echarse otra vez en brazos del Partido Socialista y no facilitar el cambio y que ese socialismo corrompido sea expulsado, eso será malo para España, será malo para Andalucía, pero a Vox le dará un 25, un 30% de intención de voto la semana que viene. ¿Estabais en el Hotel Aire? En el Hotel Aire, sí. ¿Estaba cerca de alguna sede de la Junta de Andalucía? Digo por si oíais el treque de las trituradoras de papel y de documentos. No. ¿Os teméis que puede salir una bolsa de corrupción colosal? Lo digo porque eso tiene dos lecturas. Uno, evidentemente demostraría que el Partido Socialista se ha convertido en un partido corrupto en Andalucía. Dos, cuidado con la segunda lectura, demostraría que la alianza de Ciudadanos con el Partido Socialista no ha permitido limpiar esas bolsas de corrupción. Pues no lo había pensado, francamente, pero sí es verdad que un cambio implica que muchas cosas que estaban ocultas pueden salir a la luz, y también que Ciudadanos no ha tenido, no digo yo que no haya querido, pero que no ha tenido la capacidad de controlar mínimamente al gobierno al que ha apoyado durante 4 años y al que ha abandonado 4 días antes de las elecciones. ¿Se va a exigir una labor, yo no sé llamarlo auditoría, como llamarlo, pero de limpieza absoluta? Yo creo que es absolutamente imprescindible que se levanten las alfombras y se abran las ventanas. 36 años de gobierno son demasiados años de gobierno.
por mucho que se haya elegido democráticamente. Digo democráticamente entre comillas porque se ha utilizado el dinero público y se ha practicado el clientelismo para que haya grandes bolsas de votos cautivos. Eso es, nosotros lo hemos mencionado un montón de veces, yo en primera persona, lo digo abiertamente, lo he hablado porque es verdad que toda la gente que conoce la economía, la forma de funcionar en Andalucía, lo decía, ¿no? Que había un sistema de subvenciones que beneficiaba a X personas o empresas y perjudicaba a otras. ¿Eso es literalmente así, Santiago? Bueno, eso nos lo cuentan en todos los pueblos y nos lo cuentan todas las personas que tienen que dar empleo en el mundo rural. Y no se trata de acabar con que haya planes de empleo rural, si tienen que existir, lo que hay que hacer es acabar con los fraudes. Y parece que el fraude, no me atrevo a decir que sea masivo, pero es muy significativo. ¿Y se ha utilizado electoralmente? Yo creo que durante estos 36 años solo eso explica que el partido de las mariscadas, el partido de los ERES y el partido que se había gastado el dinero público en prostitución no fuera expulsado. Bueno, finalmente lo ha sido, y de una manera contundente, porque además la mayoría alternativa es clara. ¿Cómo puede ser que en España se haya puesto tanto el foco, me refiero a los medios de comunicación, que a mí me parece totalmente normal que se investigue todo lo que haya que investigar de cualquier partido? Si os toca a vosotros en algún momento, pues os habrá tocado. El periodismo funciona así, y si no deja de ser periodismo, ¿no? Pero, ¿cómo puede ser que se haya puesto un foco tan mayoritario en casos como Gürtel y, sin embargo, casos como los ERES han pasado medio desapercibidos en la óptica nacional? Caso como los fondos de formación exactamente igual, Mercasevilla ha pasado exactamente lo mismo. ¿Por qué ha ocurrido eso? ¿Qué pasa con los medios? Bueno, yo creo que pasa lo mismo que decía antes, que ha habido una derechita cobarde que ha entregado los medios a la izquierda, que ha habido una derechita cobarde que no ha dado la batalla de las ideas, y el Partido Socialista, la izquierda en España, han impuesto el pensamiento progre de una manera apabullante, y eso también ha tenido un reflejo en la actividad judicial, porque los partidos tienen una gran capacidad de influencia, y en que haya una doble vara de medir. Hay una superioridad moral de la izquierda en lo ideológico, y además parece que la corrupción izquierdista es asumible o se puede disculpar, y la de los otros no lo es. Yo creo que tiene que ver con que se han encontrado enfrente a opciones políticas muy acomplejadas. Eso ocurre en Andalucía, voy a pensar en un medio de comunicación, así a voleo, en Canal Sur. Sin duda, claro. Las televisiones públicas... ¿Qué hay que hacer con ellas? Nosotros pensamos que hay que acabar con el sistema de las autonomías. Sabemos que eso exige una gran reforma constitucional, para la cual todavía no vamos a tener la mayoría, pero hay que empezar a reformarlas devolviendo competencias, y una de las cosas que hay que hacer es acabar con las televisiones públicas de las autonomías, que son televisiones de partido al servicio de los políticos. Es decir, no sistemas de ahora quito a unos y meto a los míos para que pasado mañana metan los otros. Nosotros creemos que hay que acabar con las televisiones autonómicas. Es decir, se puede coger la licencia, hay que acabar privatizarla y saltar las fórmulas que sean necesarias, pero no tenemos por qué pagar los españoles, los ciudadanos, las televisiones de partido. Los españoles no tenemos que pagar ni las televisiones de partido, ni tenemos que pagar a los partidos políticos para que se mantengan, ni tenemos que pagar a los sindicatos ni a las organizaciones patronales. El que quiera ser de una asociación, de la patronal, de un sindicato, de un partido, que pague, y que los partidos se financien de esa forma. ¿Los sindicatos también? Sí, sindicatos, partidos, organizaciones patronales. Nosotros queremos el fin de las subvenciones. A vivir exclusivamente sus afiliados. De las cuotas de sus afiliados, como hacemos nosotros. Y como no se lo creen, están investigando, volviéndose locos, diciendo que Vox se financia de manera ilegal. Lo dicen con la boca pequeña. Por eso me tienes aquí en esta furgoneta, ¿no? Sí, estamos haciendo una performance para que veas que somos muy pobres. Pero es en la que viajamos siempre. Perdóname que de hecho, hemos estado en Sevilla alojados en casa de un amigo, para no gastar en hoteles durante todos estos días. Eso te iba a decir. Y estamos alojados, el gerente, el cámara, el otro, estamos todos alojados así. ¿Toda la campaña te la has hecho en esta furgoneta? Sí. Ha habido algún Sois día... amigos íntimos ya, la furgoneta. Con cierta... amigos íntimos, la furgoneta yo sí. Con ellos vamos a dejarlos amigos. ¿Qué propuestas tenéis? Es decir, a partir de ahora ya vais a tener que hablar con si quiere sumarse Ciudadanos con Ciudadanos, si no, desde luego con el Partido Popular, que ya ha dicho que sí que quiere hablar con vosotros. ¿Qué propuestas vais a trasladar a la mesa? Nos has comentado lo de las televisiones públicas, nos has dicho lo de los impuestos. ¿Hasta dónde se puede bajar el IRPF? ¿Qué se puede hacer? ¿Sucesiones directamente eliminación? ¿Sucesiones donaciones? Sí, bueno, esos son nuestros planteamientos de máximos. Yo he desplegado aquí gran parte del programa electoral para Andalucía. Pero nosotros somos personas razonables, no vamos a decir si no se aplica todo esto, no apoyamos una mayoría alternativa. Realmente eso lo pondremos encima de la mesa y empezaremos a negociar en función de la fuerza que nos han dado los andaluces, que son 12 escaños, es una fuerza significativa. Y ¿Escuelas y sanidad? Bueno, nosotros hemos planteado la recuperación de las competencias para el Estado, en primer lugar, y que se inicie un proceso de recuperación de competencias mediante una reforma del Estatuto que las devuelva. Es decir, que Andalucía sea la adelantada, la que inicie la reconquista de la cohesión nacional, ¿no?
Y lo que queremos es, en ese contexto, en la educación, que haya libertad de elección, que haya libertad de elección también en la sanidad. Queremos que se gestione correctamente, que los padres tengan libertad también para elegir en la educación moral de sus hijos. En Andalucía, en muchos otros sitios, ¿no? Pero en Andalucía, porque es donde en estos momentos tenéis esa capacidad de decisión, se han utilizado subvenciones con una clarísima orientación ideológica. Ideología de género, ideología muchas veces incluso han recorrido los vídeos y las redes sociales determinadas intervenciones en las que se les pedía a X profesores que reclamaran el voto. ¿Cómo se le puede dar la vuelta a esa incrustación de cargos políticos dentro de la vida administrativa a pie de calle? En lo que toca a los chicos que se están formando en un centro educativo, en lo que toca directamente, por ejemplo, en un hospital. Lo digo porque ha habido un montón de quejas de que estaban también politizados incluso los cargos de los hospitales. Bueno, y la judicatura. Yo creo que ya estamos hablando de un problema nacional. La influencia y el poder de los partidos ha sido determinante en España. Los partidos políticos han secuestrado la democracia, han sustituido al Parlamento, han sustituido al Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque el partido político hacía las listas y una vez que estaba en el gobierno, todos los parlamentarios tienen que votar igual, no pueden votar en conciencia, elegían el gobierno de los jueces, a través de las subvenciones decidían quién estaba en las tertulias. Realmente han tenido un poder extraordinario, han tenido un poder también extraordinario de colocación muy superior al que debían tener. Y yo creo que eso es precisamente lo que tenemos que cambiar, que haya una base mínima, un funcionariado que esté por encima de los partidos y que los partidos cambien las direcciones políticas, pero que no estén incrustados absolutamente en todas las capas de la administración. Y por supuesto hay que acabar también con las subvenciones a organizaciones no gubernamentales de carácter ideológico. Por ejemplo, las de memoria histórica. Sí, las de memoria histórica, por ejemplo, las de género. Y las de género son un muy buen ejemplo, claro, porque es un modo de financiar ilegalmente, pero cumpliendo la ley, a los partidos políticos. Muchas veces hemos visto cómo a cierre del periodo de mandato, el periodo de legislatura, en Andalucía, de pronto aparecía un decreto y se anunciaba 20.000 colocados. Personas que estaban metidas a dedo dentro de la administración se convertían en plazas fijas. ¿Se puede hacer una limpia de todo eso? Es decir, de todos los que han sido incrustados y no tenían ningún mérito para estar en la administración autonómica. Es absolutamente necesario hacerlo, pero es verdad que eso hay que hacerlo poco a poco. Nosotros no pensamos que se pueda hacer de la noche a la mañana. Claro, hay derechos adquiridos, lo que hay que hacer es, para empezar, impedir que eso vuelva a suceder nunca más. Y poco a poco ir terminando con ese tipo de empleo público. Vamos al programa nacional, si te parece, porque yo tengo la sensación de que esto va a saltar a escala nacional. Yo tengo además la sensación de que muchas partes de los medios de comunicación, de departamentos de análisis, de los propios partidos, ya están interpretando lo que ha ocurrido en Andalucía en clave totalmente nacional. ¿Qué puntos puede reclamar Vox o con qué puntos se va a presentar a unas posibles elecciones? No sé si se anticiparán, luego te lo preguntaré, a escala ya general, a escala nacional. Es decir, por ejemplo, en materia de impuestos, ¿se va a hacer una revisión entera de todo el sistema tributario? ¿Es excesivo el sistema tributario español? Bueno, la hemos planteado que se rebajara el impuesto de sociedades, el IRPF, que se rebajara el IVA y que se suprimieran los impuestos confiscatorios como el de sucesiones y patrimonio o el impuesto a las hipotecas. Creemos que es absolutamente necesario y que es la única vía para que el Estado pueda recaudar más, porque eso es lo que favorece la actividad económica. Y además, en contra de lo que dicen estos progres y estos ultraizquierdistas, eso beneficia precisamente a los trabajadores. Hay que hacer que quienes están percibiendo, quienes cuestan a la empresa 2.000 euros, no acaben recibiendo como sueldo neto 900, 1.000, 1.100 euros, sino que reciban 1.300, que reciban mucho más dinero para poder tener esa renta disponible que les permitirá ahorrar, que hará que consuman y que podrá hacer que esas personas tengan una vida familiar, que puedan tener hijos. Yo creo que hay que rebajar absolutamente en todos los tramos. Nosotros planteamos una tarifa plana del 21% en IRPF. En estos momentos el tipo máximo está en el 45%. Claro. Bajada hasta el 21%. Sí, el 21% con algunas correcciones, pero básicamente sería así, para mantener la progresividad fiscal. ¿Qué se tendría que hacer en el asunto catalán? Y no me refiero evidentemente a Cataluña como territorio, sino al golpismo que está albergándose y que ya vemos además que se traslada clarísimamente al País Vasco, se traslada a Navarra, se traslada a Valencia, se traslada a Baleares, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, realmente aplicar el imperio de la ley con toda contundencia, y para mí eso pasa por detener en estos momentos a Torra, llevarle a juicio, acusado de conspiración para la rebelión, porque el golpe de Estado sigue en marcha. Pasa por suspender la autonomía en Cataluña de manera indefinida,
por disolver los Mossos d'Esquadra e integrar a los leales en el Cuerpo Nacional de Policía, y pasa por hacer que la Constitución vuelva a existir en Cataluña. Y ese es el mensaje que hay que lanzar a quienes tienen la tentación de hacerlo en el País Vasco. Y pasa también por garantizar que haya un juicio justo, independiente, sin injerencias políticas, y por espantar de una manera definitiva el fantasma del indulto contra los golpistas. ¿Está haciendo presiones el gobierno a la Fiscalía para alterar el proceso judicial? No tengo ninguna duda de que las ha hecho. También tengo que decir que, igual que soy consciente de las presiones que este gobierno y el anterior han hecho a la Fiscalía, hasta ahora las instituciones han funcionado. Un puñado de jueces valientes, un fiscal como Maza, los fiscales de sala, Su Majestad el Rey, que el gobierno o los gobiernos no han sabido reaccionar, pero el Estado ha sido capaz de mantener la unidad, a pesar de la debilidad de los gobiernos. Debe haber algún tipo de programa, lo digo porque, por ejemplo, en Estados Unidos se celebra el Patriot Day y nadie se escandaliza. En Reino Unido se celebra, por ejemplo, y además se reparten incluso una especie de emblemas, unas amapolas azules, y se recuerda a todos los muertos por la patria. ¿Tiene que hacer España algún tipo de reforma precisamente para que haya una vuelta a tener un sentimiento de lo que es común, de la patria? Bueno, yo creo que esa es una batalla cultural ineludible, y hay que hacerlo. Nosotros lo hacemos en la medida de nuestras posibilidades. Utilizamos la bandera nacional en nuestros actos, concluyen con el himno nacional, y algunos nos dicen: estáis patrimonializándolos. No, estamos usando unos símbolos que son de todos. Nos gustaría que todos los usen, como ocurre en Francia, ¿no?, donde ves a todos los partidos, desde el Frente Nacional a Mélenchon, pasando por Macron, los socialistas y los republicanos, utilizando la bandera de Francia y la marsellesa. Y a mí eso me da envidia. Bueno, Francia ha hablado de recuperar la mili. Bueno, también, ese es un planteamiento que va a volver. Los desafíos que afronta Europa, con un tipo de inmigración ilegal, en muchos casos fundamentalista islámica, son muy serios. Yo creo que eso va a llevar, por ejemplo, a Francia a que en el año 2049, con la actual evolución demográfica, haya un 50% de población musulmana, que se estén consolidando muchos guetos, con los que ya hay en muchas sociedades europeas. Esa es una situación casi de enfrentamiento civil. ¿Cuál es el programa de Vox en materia de inmigración? Se le ha acusado de todo, pero ¿cuáles son las propuestas que tiene Vox realmente para inmigración? Bueno, la del control de las fronteras. Es decir, la frontera es una cosa seria que hay que defender, igual que Pablo Iglesias defiende las paredes de su casa, y los progres de todas sus casas, y abren la puerta cuando ellos quieren. Pues los españoles tenemos el derecho de abrir la puerta cuando queremos. Es decir, la inmigración hay que regularla, no se puede tolerar la inmigración ilegal. ¿Cómo se regula? En función de las necesidades de la economía nacional y en función de la capacidad de adaptación de los inmigrantes. No todos se adaptan a vivir igual. En principio se adaptan mejor los que comparten lengua, cultura, como los procedentes de los países hermanos hispanoamericanos. Ahí hay una integración fácil. Los países africanos y islámicos se adaptan con mucha más dificultad, y algunos no se adaptan ni quieren adaptarse, y vienen aquí, algunos, no digan que generalizamos, a imponer sus costumbres, a hacer que se cambien los menús en los comedores escolares, a exigir en la sanidad, a saltarse las colas en la sanidad, y eso no se puede tolerar. A recibir las ayudas sociales que no llegan a los españoles. Nosotros lo que decimos es que eso hay que combatirlo, y que no hay que tolerar la inmigración ilegal, que quien entra ilegalmente en España tiene que ser expulsado y tiene que saber que nunca podrá ser regularizado. Hay que acabar con el efecto llamada, y que hay que deportar, por lo tanto, a todos los inmigrantes ilegales y endurecer los trámites de acceso a la nacionalidad, incluyendo la posibilidad de que quienes han obtenido la nacionalidad y realizan actividades contra la independencia, contra la Constitución o contra la paz en España, puedan perder la nacionalidad también. Los partidos que están en estos momentos en clave de desafío a la Constitución. Estoy pensando en Esquerra, en PDeCAT, en la CUP. Yo no sé si incluso podríamos hablar, porque hacen planteamientos directamente contrarios a la Constitución, del propio Podemos. ¿Hay que aplicar la ley de partidos? Bueno, yo creo que ya hay unos partidos que no solo han hecho planteamientos contrarios, sino que los han ejercido. Esos partidos se han convertido en organizaciones criminales. Esquerra Republicana de Cataluña, el PDeCAT, la CUP, yo creo que tienen que ser disueltos e ilegalizados. Y creo que hay que ir también a una nueva ley de partidos que ilegalice a aquellos partidos que quieran romper la unidad nacional. La unidad nacional es la base de la Constitución. Sin unidad nacional no hay Constitución. Esa parte de la Constitución no es reformable. No pueden decir: no, lo vamos a someter a votación. No, ni en Cataluña ni en el conjunto de España. Esto no es algo que podamos decidir. Los españoles no nos podemos juntar todos un domingo y decir: nos cargamos la unidad nacional.
¿Qué tipo de insolencia es esa? Vamos a fundirnos la herencia de nuestros padres, de nuestros abuelos, lo que nos han dado generaciones de españoles que han trabajado porque estuviéramos juntos en unas pocas horas de un domingo, influidos quién sabe por qué acontecimiento o por qué canal de televisión dirigido por un multimillonario que ha simpatizado con los golpistas y con el comunismo. Pues yo creo que eso no nos lo podemos permitir. La unidad nacional no se somete a votación y por lo tanto yo creo que hay que fortalecer su defensa. No es normal que se hayan legalizado partidos que se permiten atacar la base de la Constitución. Eso sí que son inconstitucionales. Deben serlo como en Alemania, como en Portugal. ¿Es normal que en España se plantee que una persona por estar imputado, ni siquiera imputada, estoy pensando por ejemplo en casos como el de José Manuel Soria, que ni siquiera se llegó a trasladar una denuncia, tiene que abandonar la política y luego sin embargo encontrarnos con formaciones como EH Bildu, como Sortu, etcétera, que tienen como máximo dirigente a una persona que ha sido dirigente, en grado de dirigente y condenado como tal por ser parte de la banda terrorista ETA, y estoy hablando de Arnaldo Otegi? Bueno, aquí estamos otra vez ante la doble vara de medir, que en el caso de la extrema izquierda separatista parece que todavía es una vara de medir más favorecedora para ellos, ¿no? A mí me preocupa cómo se ha terminado en España con la presunción de inocencia, con los juicios paralelos, cómo unos partidos y otros se han ido acusando y haciendo que sus imputados tuvieran que dimitir. Y a mí eso me parece tremendo, porque se destruye la vida de personas, se destruye su honra, su honor, y luego muchas resultan absueltas. Y eso es algo sobre lo que tenemos que reflexionar. Nosotros hemos dicho que las personas condenadas tienen que ser apartadas de la vida pública, pero no entendemos que una imputación te tenga que llevar fuera de la vida pública. Podríamos hacer demagogia con esto, somos un partido nuevo, no tenemos esos problemas, pero nos parece que es engañar a los ciudadanos. Es decir, que se le podría apartar del cargo, pero intentar desde luego posteriormente restaurarlo en el cargo en caso de que... Bueno, nosotros no hemos dicho ni siquiera que se les aparte, es que apartar del cargo a una persona que está siendo juzgada, pues, que puede ser absuelta en asuntos que son difíciles de juzgar, pues me parece que estamos ante una injusticia. Otra cosa es la comisión de un delito flagrante, evidente, ¿no? Hay planteamientos que se han intentado comparar, y hablo por ejemplo de los planteamientos proteccionistas frente a la llegada de empresas y tal, y se ha intentado hacer una comparación entre Donald Trump, entre la postura del Partido Republicano Norteamericano en estos momentos y Vox. ¿Vox tiene planteamientos proteccionistas o Vox no tiene ningún problema con la llegada de empresas a España? De empresas extranjeras, obviamente. Bueno, nosotros queremos que las empresas extranjeras que lleguen a España cumplan con la misma legislación que los españoles, y queremos que se debata sobre eso, es decir, que se plantee si hay que proteger los productos españoles en algunos casos. Es decir, el proteccionismo en sí no tiene que ser malo. Puede haber un libre comercio interior y puede protegerse el producto de los españoles. Yo creo que ese es un debate interesante, un debate complejo, que en el ámbito de la globalización hay que poner encima de la mesa, y que es un debate que además creo que tienen que protagonizar los expertos, y yo no soy uno de ellos. ¿Qué sensación tiene con respecto a posibles gobernabilidades, posibles acuerdos, posibles alianzas futuras Vox con respecto al PP? ¿Puede haber un punto de encuentro? Bueno, yo no sé si... ¿Puede ser un socio con el que trabajar una gobernabilidad futura? Bueno, yo no sé si el Partido Popular puede llegar a ser una bisagra de Vox, ¿no? Y puede llegar a apoyar un gobierno de Vox, pero eso es por lo que vamos a luchar. ¿Y con Ciudadanos? Pues lo mismo. ¿Cuál sería el hueco perfecto de Ciudadanos? Sí, es decir, ¿cómo ve Vox a Ciudadanos? ¿Ciudadanos debería ser un partido de centro-izquierda, debería ser un partido de centro-derecha? Bueno, que sean lo que quieran, a nosotros es que no nos preocupa. Vemos que es un partido confundido, que a veces es difícil de saber qué es lo que va a hacer, es un partido imprevisible, y Vox no es un partido imprevisible. Hace poco establecía la comparación entre el toro manso y el toro bravo. Toro manso, que no sabes para dónde va a ir, si va a vestir para un lado, para otro, para la izquierda, para la derecha. El toro manso es Ciudadanos. Y claro, y luego hay el toro bravo, que es previsible, que sabes por dónde va a ir. ¿Ha empezado España... Esa es la nobleza. ¿Ha empezado España un vista a la derecha, como le califican algunos? Bueno, yo no sé si es un vista a la derecha, pero desde luego la izquierda tiene un problema. Yo creo que España ha hecho un vista a la patria. Es decir, está haciendo una defensa de su unidad fundamentalmente, muy por encima del debate de izquierdas y derechas. ¿Cómo es posible que me haya encontrado en todos los mítines de Vox en Andalucía a hombres que habían votado siempre al Partido Socialista, que estoy seguro que se definen de izquierdas, y decían vamos a votar a Vox? ¿Por qué? Porque hemos hablado de España. Pero España no es de la derecha ni es de la izquierda. Yo creo que ese es el gran triunfo. ¿Ha absorbido voto de la izquierda? ¿Ha absorbido mucho? Sin ninguna duda. Yo espero que en las siguientes encuestas podamos tener datos más precisos, pero ya había algunas encuestas anteriores al proceso electoral que decía que un 13% del voto venía
de PSOE, de Podemos o de Izquierda Unida. Es llamativo que incluso un 3% de los votantes hubieran votado de Izquierda Unida antes. Y creo que tiene que ver con que, bueno, no hemos estado en el debate político habitual al que los partidos están acostumbrados o que quieren reservarnos, ¿no? Sí, sino que hemos entrado en asuntos que es difícil caricaturizar, etiquetar. Defender las fronteras de un país es de derechas. Defender la unidad de un país es de derechas. Defender que el Estado de las autonomías es negativo y ataca a la igualdad de los españoles es un mensaje de derechas. Defender el derecho a la vida incluso es de derechas. Son cosas de sentido común. ¿Vox defiende el derecho a la vida? Sí, por supuesto, Vox defiende el derecho a la vida. ¿Habría que modificar esa ley? Sí, la ley del aborto. Por supuesto, nosotros pensamos que el aborto no puede ser un método anticonceptivo ni un método eugenésico. Eso nos parece que es algo totalmente inaceptable. ¿Le preocupa a Vox que determinados planteamientos suyos puedan ser vistos como chocantes dentro de este panorama de lo políticamente correcto o le da olímpicamente? Al contrario, no nos preocupa nada. No, no nos preocupa nada que choquen, incluso nos alegramos de que choquen porque así se van a escuchar. Lo que sí sabemos es que hay planteamientos de Vox que son mayoritarios, que los apoya el 70 al 80% de los españoles. Por ejemplo, el endurecimiento penal contra determinados delitos, la cadena perpetua sin contemplaciones, sin apelliditos, revisable, cosas de esas, la apoya la inmensa mayoría de los españoles, voten lo que voten, y Vox está con eso, pero no por populismo, porque lo creemos. Y luego hacemos planteamientos, por ejemplo, de defensa del derecho a la vida, que no son tan mayoritarios, que socialmente no están tan bien vistos, pero los hacemos, nos quiten votos o nos los den. Defendemos el derecho a la caza como una actividad además necesaria, defendemos la tauromaquia como un ejercicio de libertad para disfrutar de las tradiciones propias, y sabemos que eso no es mayoritario, pero no estamos engañando a nadie. Yo creo que eso es lo más importante de Vox, que podemos gustar a algunas personas por todo lo que decimos, a otras por algunas cosas y no gustarles por otras, pero nadie puede pensar que le estamos engañando. Cuando nos llaman populistas, bueno, que nos llamen lo que quieran, pero el populista es el que trata de regalar los oídos del pueblo. ¿Se ha hecho populismo de forma habitual en la política española? Bueno, el de Rajoy es el primero. Se presenta con un programa electoral para que le voten y en cuanto le votan no cumple nada. O el populismo de los que dicen vamos a hacer un programa bonito, decimos en lo que todo el mundo esté de acuerdo, no entramos en ningún asunto complejo, decimos que estamos con la unidad de España, contra la corrupción y por la regeneración democrática, lo pintamos de naranja, nos presentamos a las elecciones y en los demás nos ponemos de perfil. Eso es populismo también. Por supuesto el populismo de la mentira de Pablo Iglesias, con el salario mínimo, pretendiendo que eso va a beneficiar a los trabajadores, ¿no? Eso puede acabar destruyendo empleo. Lo que hay que hacer es bajar los impuestos para que puedan subir los sueldos, para que pueda haber más trabajos. Pues después de semejante paliza que te acabo de pegar, te dejo ya. Estoy fatal, es que he dormido 4 horas hoy, 4 ayer y 4 la anterior. Bueno, pues con eso sumas una jornada de sueño. Bueno. Muchísimas gracias, Santiago Abascal, gracias a ti. y enhorabuena. Un placer tenerte aquí. Justo, macho, porque 49.